Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Sábados Laborales, en donde vamos a conversar sobre el tratamiento jurisprudencial de los conceptos no remunerativos. Dante, ¿qué entendemos por conceptos no remunerativos en nuestra legislación laboral? O en todo caso, quizá un paso previo, ¿no? ¿Qué entendemos por remuneración en la relación de trabajo a nivel de Perú? Qué buena pregunta, Elías, ¿no? A ver, como tú bien has dicho, los conceptos no remunerativos vienen como contraposición de lo que es remuneración, ¿no? Como concepto general, debemos tener en cuenta que en el Perú se considera remuneración, según lo establecido en el artículo 6, ¿no? Del texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, a todo aquello que percibe el trabajador. Claro, hasta ahí uno diría, ah, ya, todo lo que se le paga al trabajador. No, no, con calma, ¿no? Todo lo que percibe el trabajador como contraprestación a sus servicios. Entonces ahí vendría el primer requisito. Si el trabajador recibe algo que contrapresta sus servicios, podemos ir sospechando que es remunerativo o que es remuneración. Pero además, la ley peruana establece un segundo requisito, y es que debe ser de su libre disposición, ¿no? Estos son los dos requisitos que establece la legislación para determinar si un concepto es o no remunerativo, que sea contraprestativo y que sea de libre disposición, ¿no? Bueno, la ley también nos dice sea cual sea el nombre que se le dé, sí, pues efectivamente, ¿no? Más allá de cómo se le llame, es ese tema. Ahora, entonces, todo lo que nos ven o que nos verán, esperamos, dirán, ya, entonces si a mí me pagan algo por mis servicios y es de mi libre disposición, ya es remunerativo automáticamente. Y ahí viene otra parada que tenemos que hacer en el razonamiento. Porque tenemos que tener en cuenta que eh, si esto fuera así, absolutamente todo lo que se le pague a un trabajador y que cumple estos dos requisitos sería remuneración. Si es remuneración, una consecuencia inmediata es que estará afecto o esto impactará en el pago de los beneficios laborales. Ejemplo, la gratificación. Todos sabemos que como gratificación uno le llama comúnmente un sueldo, ¿no? Entonces, si seguimos la lógica que todo lo que yo recibo y que es contraprestativo y de mi libre disposición es remuneración, entonces recibiré dos sueldos, un sueldo y una gratificación en un monto idéntico al sueldo. Pero no solamente en el Perú, sino en gran parte de las legislaciones, se tiene en cuenta que justamente por este impacto o este sobrecosto, llamémosle así entre comillas, este impacto que genera la remuneración en el pago de los beneficios adicionales o los beneficios laborales, es que se ha creado una serie de circunstancias que vamos a ir trabajando hoy, Elías, que justamente son los conceptos no remunerativos. Es decir, el legislador ha previsto una serie de conceptos que aún cuando calzaran en esta denominación que hemos dicho, en este concepto de que puede ser contraprestativo y de libre disposición, el legislador ha optado por excluirlos por una opción legislativa, ¿no? ¿Cuál es la lógica? La lógica de los conceptos no remunerativos es doble finalidad. Una, se beneficia el trabajador porque recibe los conceptos no remunerativos, y por otro lado, se beneficia también el empleador porque pagándolos no tiene este impacto en los beneficios laborales. En el ejemplo que decíamos, si alguien recibe 1.000 soles de remuneración, ¿cuánto tendrá que recibir de gratificación? 1.000 soles. Pero si su remuneración estuviera compuesta por ejemplo, 930 soles de remuneración y 70 soles de transporte, ¿cuánto recibirá de gratificación? 930. ¿Ok? Pero, ¿cuál es? Insisto, la idea, porque seguramente algunas personas lo pueden creer así, no es que los conceptos no remunerativos sirvan para perjudicar al trabajador. Por el contrario, lo que tratan de hacer es incentivar su dación por parte del empleador. ¿Y en dónde está el incentivo? Justamente en ese hecho de que tiene un menor impacto en el pago de los beneficios, ¿no?
Entonces, si tú como empleador quieres incrementar remuneración, tienes dos maneras. Incrementarlo o los ingresos de los trabajadores. ¿Lo incrementas todo como remuneración o utilizas los conceptos no remunerativos, ¿no? Que son un mecanismo de flexibilización laboral y que creo yo que tienen una buena finalidad y es que los empleadores lo puedan utilizar. Correcto. De lo que tú nos indicas, entonces, como, digamos, primer parámetro que tenemos en cuanto a los conceptos no remunerativos y que sirve como freno a esta presunción de que todo lo que perciba el trabajador como contraprestación del servicio y que sea de su libre disposición será entendido como remuneración, tiene esa excepción en justamente esta opción legislativa de considerar algunos determinados conceptos como no remunerativos y que por tanto no forman parte de la remuneración computable para los demás beneficios económicos. Y claro, siempre vamos a encontrar en el ámbito laboral al legislador como punto de excepción aquello de, que se genera a través de una presunción, ¿no? En este caso tenemos la presunción de remuneraciones respecto de todo aquello que percibe el trabajador. En cuanto al tema de relación laboral, por ejemplo, tenemos la presunción de laboralidad en la nueva ley procesal de trabajo, que también se acredita en la prestación de servicios, pero tiene como límite ¿qué cosa? La ley, ¿no? Si la ley dice, por ejemplo, que determinada relación laboral o relación jurídica no genera efectos laborales, como puede ser, por ejemplo, con los practicantes, ¿no? Ellos tienen una prestación de servicios, reciben algo por prestar los servicios, pero por disposición legislativa no son trabajadores. Igual acá, ¿no? Si podemos considerar, o si alguna persona podría entender que lo que percibe el practicante es una remuneración, tendrá pues como primer elemento impeditivo que la propia normatividad de la Ley de Modalidades Formativas establece que esto no es una relación laboral y por tanto no hay remuneración. Entonces, vamos viendo que la ley es la que establece algunas limitaciones en torno a el uso de las presunciones en el ámbito laboral. Y esto es importante porque muchas veces algunos jueces se olvidan que la presunción o algunos principios se aplican cuando no existe ley. Pero si existe una normatividad, no tenemos otra cosa más que aplicar la normatividad. Entonces, allí es donde tenemos algunos problemas a nivel judicial. Un segundo elemento de lo que tú también nos indicas, Dante, va en línea, pues, de establecer esta, lo que se busca a través de los conceptos no remunerativos es darle liquidez al trabajador, ¿no? Y de esa forma también que el empleador, pues, pueda conceder algunos beneficios económicos y tenga quizá uno de los elementos del clima laboral por lo menos neutralizado o que sea un ámbito positivo para el desarrollo de las relaciones laborales. Y es por eso que también debemos entenderlo de ese punto de vista, porque muchas veces también se cae en el error de considerar de que como algo es no remunerativo, entonces la gran parte del sueldo lo coloco en ese concepto no remunerativo. Y allí es donde vienen también algunos elementos de desnaturalización, ¿no? Si yo utilizo mal un concepto no remunerativo, lo que a la larga estoy generando es una contingencia económica para el empleador. El empleador hace el pago de los beneficios laborales, hace el pago de las cargas sociales, a salud y el tema de pensiones en función de lo que se establece como remunerativo y de acuerdo a las normas de cada uno en el sistema privado de pensiones, por ejemplo, tiene una norma especial pero toma como referencia la remuneración. Si no toma en consideración un concepto no remunerativo y este es mal utilizado, luego se viene el problema de los reintegros. Es por eso que es importante que tengamos en cuenta cuáles son los parámetros que se deben utilizar y cumplir para poder conceder un concepto no remunerativo y que esto no tenga un efecto rebote, ¿no? Justamente lo que quiero evitar termina siendo aquello que consigo si es que lo termino utilizando de una forma incorrecta. Entonces, Dante, para ir avanzando un poco, lo que tenemos ahora son algunos pronunciamientos judiciales que hemos traído para compartir. Me avisa si se puede ver en la pantalla, Dante. Sí, ¿De acuerdo? Y el primer caso que hemos traído para poder conversar es la casación 14043-2016 Lima. Básicamente ese es un caso en donde el empleador contrata a un trabajador extranjero y como parte de los beneficios que se le concede o facilidades que se le brinda a ese trabajador extranjero está la vivienda.
Desde el punto de vista legislativo, sí tengo una obligación de brindar una vivienda al trabajador, pero tiene un plazo temporal limitado. En este caso en particular, la vivienda se produjo durante toda la relación laboral, que fue más allá incluso de los 6 años de labores. Entonces, el trabajador cuando culmina la relación laboral lo que dice es, oigan, me han pagado mis beneficios económicos, pero en ellos no han considerado el costo de la vivienda que yo tenía. Este costo de la vivienda, para mí como trabajador demandante, forma parte de mi remuneración y por tanto hay un reintegro que realizar. El caso llegó ante los juzgados de trabajo de Lima. A nivel de primera y segunda instancia, este caso fue resuelto en favor del trabajador porque se consideró que la vivienda no constituía una condición de trabajo, como lo señalaba la empresa, sino que constituía una ventaja patrimonial para el trabajador. En un primer momento, la empresa contrataba directamente a la casa, arrendaba el inmueble para el trabajador, pero luego, una vez vencido el contrato de arrendamiento, le entregaba el dinero para que el trabajador cumpla con pagar el arrendamiento. Entonces, lo que la Corte señalaba, primera y segunda instancia, reitero, es que como se le entregaba el dinero al trabajador, eso significaba que era de libre disposición del trabajador, porque no había una forma como él tendría que reportar al empleador que tenía efectivamente una vivienda alquilada. Pero a nivel de Corte Suprema, la Corte establece una regla un poco general, ¿no? La Corte dice, en el caso de los trabajadores que vienen del extranjero, yo voy a considerar que este concepto de vivienda o de alquiler de vivienda sí tiene un carácter no remunerativo, ¿no? Porque estas personas no tienen una residencia permanente en Perú y por tanto el brindarles las viviendas es una condición sine qua non, una condición indispensable para que ellos puedan prestar sus servicios en la empresa. Así que, bajo mi entender, dice la Corte Suprema, el concepto de vivienda entregado al trabajador extranjero no constituye una remuneración que sea computable para los beneficios y por tanto esto queda fuera del cálculo de gratificaciones, de CTS y de vacaciones. Dante, este no es el primer caso. ¿Por qué? Porque vinculados a este tema de asignación de vivienda a trabajadores extranjeros, por ejemplo, ocurrió ya en la localidad de Tumán, ¿no? Hay una casación también, la 1524-2004, Lambayeque, en donde también se analizó una situación similar de entrega de una vivienda a un trabajador que no tenía una residencia habitual dentro de ese lugar. Y la Corte, en ese caso, digamos, estamos hablando de 2004, ya tenía este criterio que ahora estamos exponiendo, porque en realidad la Corte consideraba que esto es una especie de facilidad al trabajador para que pueda ejercer las funciones. Y no tiene sentido que se considere como remunerativo, porque si el trabajador retorna a Lima, sencillamente, o retorna a su lugar de residencia habitual, sencillamente ya se deja de pagar este beneficio. Entonces allí, desde el punto de vista judicial, tenemos una respuesta muy clara. Toda vivienda que se considere o se conceda al trabajador extranjero no tiene este carácter remunerativo. Con relación a ello, Dante, ¿qué es lo que nos podrías tú comentar? Es un caso interesante, ¿no? Porque uno de los conceptos no remunerativos justamente es cuando uno entrega a un trabajador una condición de trabajo, ¿no? Y se debe entender como condición de trabajo todo aquello que es eh, totalmente necesario para la prestación de servicios, ¿no? El ejemplo más claro y más común de una condición de trabajo son las EPPs, ¿no? Los elementos de protección personal. Por ejemplo, si uno recibe botas, qué sé yo, casco, guantes, esas cosas, no son para beneficio del trabajador, sino que son necesarias para la prestación de los servicios. En ese sentido, ciertamente es no tan claro, me parece, si necesariamente una vivienda es una condición de trabajo para un trabajador extranjero. Eso creo yo que habría que verificarlo en cada caso en concreto. Pero creo que es interesante porque la propia ley, y eso lo conversábamos antes de comenzar el programa, la propia ley de contratación de extranjeros establece como una de las obligaciones del empleador el pagar el pasaje de regreso.
Entonces, si seguimos esa lógica, sí se podría pensar que, habida cuenta que la vivienda es temporal, siempre temporal pensada en el trabajador extranjero, sí sería, sí tendrían mayores argumentos, me parece, o esto corroboraría la argumentación de la Suprema en el sentido de considerarlo como una condición de trabajo, pues el trabajador no tiene ninguna expectativa de quedarse permanentemente o residir permanentemente en el país. Por tanto, ¿por qué? Porque el pensamiento contrario podría ser, no, es que el trabajador extranjero, si viene a trabajar, sabe que tiene que pagar una vivienda, ¿ya? Pero creo que ese razonamiento puede ser más plausible en el caso de un trabajador nacional, ¿no? Porque seguramente este trabajador extranjero en su país de origen sí tiene un lugar donde vivir y quizás lo está pagando. Entonces, si viene a residir a nuestro país, no es que deje su casa allá y que ya no tenga que pagar ninguna casa allá. No, claro, seguirá. Entonces, si tenemos en cuenta esos elementos adicionales, creo yo que tiene mejores argumentos el considerar a la vivienda en el caso de un trabajador extranjero como condición de trabajo a que no, ¿no? Creo que es correcto el razonamiento de la Corte Suprema. Claro, estos argumentos adicionales no están en la sentencia, pero creo yo que igual la respuesta judicial es interesante. Entonces podríamos coincidir que el otorgamiento de una vivienda para un trabajador extranjero, sí calificaría como condición de trabajo y por tanto sí es un concepto no remunerativo. Dijiste tú algo interesante en el sentido de que los órganos inferiores, jurisdiccionales inferiores, habían dicho de que como le daban la plata al trabajador, sí era de su libre disposición. Y creo que ahí hay un grave error de concepción de lo que significa libre disposición. La libre disposición no significa si él tiene el dinero en su cuenta o no. Bajo esa lógica, entonces, si no es manejado el dinero por la empresa, será de libre disposición del trabajador. No, la libre disposición tiene que ver con que si el trabajador puede hacer absolutamente, tiene el control total de lo que hace con el dinero. Y me parece que no, porque tiene que pagar la vivienda. O sea, así no rindiera cuentas del pago de la vivienda, tiene que vivir, ¿no? O sea, tiene que vivir en la vivienda. Entonces, va salvo que el trabajador dijera de que, no sé, ya se había comprado una vivienda, que, o sea, acreditar en el caso en concreto que jamás se había dirigido el pago de ese dinero a ninguna vivienda. Ah, ya el caso cambia, ¿no? Porque en realidad estaríamos disfrazando el pago de una vivienda cuando el trabajador jamás utilizó una vivienda. Pero el cambiar el mecanismo de que la empresa ya no lo pague directamente, sino el trabajador, no enerva definitivamente, me parece, el carácter de concepto no remunerativo, ¿no? Y además tiene que ver mucho pues con la misma naturaleza de esta contratación, ¿no? Si yo voy a contratar a una persona que está en el extranjero para que venga a prestar servicios a Perú, evidentemente uno de los elementos de mi carta de oferta para que esa persona acepte el empleo es brindarle unas facilidades interesantes, que va a ser pues una de ellas la vivienda, no solo por el plazo que me dice la normatividad, sino darle un plazo adicional y garantizar que va a tener un lugar donde estar acá mientras que preste los servicios, ¿no? Además de garantizar el retorno. Entonces, creo que esta sentencia va en esa onda, en esa línea, ¿no? De reconocer un poco la realidad, cómo se generan las contrataciones de los trabajadores extranjeros. Y es que, digamos, en términos generales, ¿no? Si estamos hablando de trabajadores que realmente vienen de otro país exclusivamente para laborar y luego se retiran, ese tipo de operaciones no son tan comunes, ¿no? Y por eso incluso también la normatividad tiene algunas limitaciones para contratación de trabajadores extranjeros que quizás lo podamos ver en una siguiente edición. Pero es lo que tenemos ahora en torno a lo que la jurisprudencia, la Corte Suprema entiende respecto a ello. Como les repito, no es lo primero, no es el primer pronunciamiento que tenemos en torno a ello, es ya una línea jurisprudencial y que incluso tiene alguna disonancia con lo que nos dice órganos administrativos como el Tribunal Fiscal. Bueno, el Tribunal Fiscal tiene algunas resoluciones del propio tribunal, las RTF, en donde considera que ese tipo de beneficios sí es remunerativo, ¿no? Y claro, allí, digamos, se maneja una lógica distinta, a pesar de que debería ser la misma para poder considerar un concepto remunerativo o no. Sin embargo,
Eh, por mi parte, creo que también antes estás en la misma línea de que me parece que este tipo de razonamientos de la Corte, complementando con lo que antes nos ha comentado hace un momento, serían suficientes para determinar que esto, pues, es no remunerativo y que el tratamiento que hace el Tribunal Fiscal, evidentemente, está en error y puede ser revertible a través de una acción contenciosa administrativa formulada ante los juzgados especializados en los contenciosos. Pero bueno, vayamos avanzando con lo siguiente, Dante. La bonificación por productividad gerencial y productividad sindical. Me parece que este es un caso que tú tienes un poco más de conocimientos. Sí, bueno, es el típico caso, ¿no? Donde el Banco de la Nación es demandado, ¿no? Que este banco daba, no sé si sigue dando, pero en todo caso daba estas dos bonificaciones, ¿no? Una le llamaban productividad gerencial y otra era llamada productividad sindical, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema? Bueno, no solamente en esta casación, sino en muchísimas casaciones que han analizado este tema, ha concluido básicamente que tienen carácter remunerativo, ¿no? Y vamos a analizar estos tres argumentos a ver si realmente son correctos, ¿no? Uno, eh, dicen que ha sido remuneración porque contraprestan los servicios. Ok, hasta ahí, si es que efectivamente contraprestan los servicios, ya hemos dicho de que debería considerarse como remunerativo. Luego nos habla de que fueron abonados en forma regular, ordinaria y permanente. Perdón. Eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, ya lo hemos dicho al inicio, en ningún momento hemos mencionado que tenga que tener carácter regular, ni alguna periodicidad, ni nada por el estilo. Un concepto puede ser pagado una sola vez y será remuneración, o puede ser pagado muchísimas veces y no serlo. En el análisis de si algo es o no remunerativo, no interesa la periodicidad del pago. Así que ese segundo argumento de la Corte Suprema al menos no tiene sustento jurídico, ¿no? Al menos no hay sustento legal. Y el tercero es de libre disposición de los trabajadores, que es justamente lo que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, le llamemos como le llamemos a un bono, no interesa si le damos el nombre de bono. Si en su naturaleza es contraprestativo y es de libre disposición, será remunerativo. Salvo, como ya lo hemos dicho, que estemos dentro de alguno de los supuestos de exclusión previstos en los artículos 19 y 20 de la ley de CTS, ¿no? Donde está, por ejemplo, lo que conversamos, las condiciones de trabajo, las gratificaciones extraordinarias, el pago del transporte, la movilidad, la bonificación por educación, la bonificación matrimonio, divorcio, perdón, divorcio no está, pero es otra que yo siempre digo en clase, ¿no? Porque dice otras análogas, ¿no? Cumpleaños, nacimiento hijo, etc., ¿no? Esas también. Pero porque tú a algo le llame bonificación por productividad gerencial, no hace que lo conviertas en un bono y deje de ser remuneración. Será remuneración y en ese sentido me parece que es correcto, salvo el segundo argumento que hemos analizado. Me gustaría mucho que dejen o desaparezcan este tipo de razonamientos en las sentencias porque es incorrecto, no tiene sustento jurídico. Dejemos de engañar a los, por favor, a los usuarios, ¿no? Hoy estoy enérgico, ¿no? Por favor, no puede ser que quienes interpretan el derecho en la máxima instancia del país cometan este error que es de alguien que no ha llevado el curso de derecho laboral, ¿no? Insisto, la periodicidad del pago solo será relevante para determinar si aplica o no en el cálculo de los beneficios sociales, porque hay algunas reglas que se pactan, que el legislador ha pactado. Pero para determinar si algo es o no es remunerativo, no interesa si fue pagada una o un millón de veces. Eso no entrará en el análisis y espero haber sido claro en este sentido. Totalmente claro. Y además que creo que incluso la propia denominación de la bonificación como que termina trasluciendo de que no tiene, que en realidad sí tiene que ver con el tema contraprestativo, ¿no? Bonificación por productividad. ¿No? Decir que eso no tiene vinculación con la prestación de servicios, digamos que Claro, ahí... a mí me pasó una vez, por ejemplo, en clase, una alumna me decía, doctor, pero es un bono, no es remuneración. Entonces, claro, yo la miraba y le decía, pero no entiendo tu razonamiento. Me dice, pero es un bono, doctor, no me entiende, es un bono. Y si es bono, no es remuneración.
Entonces dije, bueno, voy a tener que enseñar de nuevo todo porque no me has entendido. O sea, un trabajador recibe o es remuneración o es no remunerativo. Y lo no remunerativo le puedes dar el nombre y apellido que quieras. Bono, emolumento, detalle, regalo, llámalo como quieras. Pero si a eso que le estás dando al trabajador es contraprestativo y es de libre disposición y no está en el 19 y 20 de la ley STS, es remuneración. No Ya queda duda, está, no ya queda duda. está. ¿No? Así que no porque algo le llames bono, parece que, ¿no? Porque le das otro nombre, en el derecho las cosas no es como uno le llama, sino lo que su esencia determina, ¿no? Así que Sí. no te salvas por llamarle bono a algo, ¿no? Es cierto, es cierto. Y sobre todo en laboral, ¿no? Donde uno de los principios que siempre rigen va a ser la primacía de la realidad, que va en línea de lo que tú nos has dicho que es un principio general, ¿no? Pero Dios, tú sabes que los laboralistas siempre tratamos de sacar algo y decir que la primacía de la realidad es exclusivamente y nació solamente para el derecho del trabajo, pero en realidad tiene una esencia previa, ¿no? Y es justamente lo que nos dices, que en el derecho las cosas son lo que son su esencia y no lo que el nombre que las partes le puedan consignar, ¿no? O sea, eso es algo muy, muy rescatable. Vamos con la siguiente, porque como siempre el tiempo ya va avanzando demasiado rápido. Y en esta casación, la 25-10-2016 Lima, es un pronunciamiento en donde se tocan tres conceptos no remunerativos, ¿no? O por lo menos que podrían entenderse como no remunerativos. El primero de ellos es la movilidad, ¿no? Y ahí la Corte analiza y señala y les dice, oigan, ustedes, empleadores y trabajadores, ¿no? La movilidad no va a ser un concepto remunerativo siempre y cuando se cumplan con dos condiciones. Una, que esté sujeta a la asistencia al centro de labores y dos, que el monto que voy a conceder sea un monto razonable para cubrir el traslado desde un punto hacia otro, ¿no? Desde el domicilio del trabajador hacia el lugar de prestación de servicios. Si cumple con estos dos parámetros, entonces es no remunerativo. Contrariamente, si se incumple, entonces vamos a tomar en consideración la movilidad supeditada a la asistencia al centro de labores como un concepto remunerativo. Y ese es un tema, Dante, en donde mucho tiene que ver el tema de la razonabilidad. Razonabilidad, yo voy adelantando un punto, tú vas a complementar, en torno, por ejemplo, si voy a conceder esta movilidad supeditada a la asistencia al centro de labores como un concepto no remunerativo, ¿debería entregar esta movilidad en el periodo de vacaciones? Yo creo que la pregunta o la respuesta es evidente, ¿no? Si está supeditada a la asistencia y durante vacaciones no asiste a trabajar, no tiene sentido que siga pagando la movilidad. Si lo pago, ya estoy prácticamente a un pie de la desnaturalización, reconociendo que esto en realidad se lo pago independientemente de si se cumple o no la condición por la cual yo estoy considerando. Y un Pero segundo, uno de los conceptos no remunerativos más interesantes es este, bueno, que según la ley de CTS le llama transporte, ¿no? El valor del transporte, ¿no? Claro, lo gracioso es que más abajo habla de movilidad. Entonces, claro, coloquialmente hablando, nosotros entendemos movilidad tal cual el transporte, ¿no? Yo siempre hago esta disquisición porque normalmente la movilidad está pensada en la movilidad como condición de trabajo, ¿no? Por ejemplo, tú eres ejecución. un vendedor, un cobrador, ya, eso que tú haces para movilizarte, le llamamos movilidad, ¿no? Y el transporte será cuando el empleador te paga, ¿no? Para que tú cubras tu traslado desde tu casa, como deben ser, ¿no? Desde tu casa al trabajo a la casa, ¿no? Eh, pero no importa, pues llamémosle movilidad porque estamos aquí en confianza, ¿no? No hay problema, ¿no? Además que siempre es intercambiable el término, no hay problema como cada uno se sienta como. Yo siempre hago la discusión para no equivocarnos cuando luego hablemos de la movilidad, ¿no? Pero está muy bueno lo que tú dices, Elías, porque claro, la ley, o sea, si uno analiza los conceptos no remunerativos, va a encontrar un temor del legislador por el fraude. O sea, no, el legislador no ha sido tonto, ¿no? Aunque a veces parezca, ¿no? El legislador ha dicho, oye, para que no tu empleador no utilices indebidamente los conceptos no remunerativos, vamos a establecer un elemento transversal.
¿Cuál es el elemento transversal que impide el fraude? Lo que tú mencionabas, la razonabilidad, ¿no? Primer punto. En el caso concreto del transporte o de la movilidad, el legislador prevé un requisito interesante, y es que tiene que ser otorgado en un monto razonable y que además esté condicionada la asistencia al centro de trabajo. Ujú. Entonces, claro, si uno está de vacaciones, no va a trabajar, no se traslada. Entonces, si no se traslada, no debe ser pagado, porque como tú bien has dicho, si se paga, estamos a un pie o quizás un poco más de que se desnaturalice. Ahora, pero ahí surgen otras preguntas interesantes, ¿no? Si alguien hace trabajo remoto, por ejemplo, y recibía transporte o movilidad, ¿habría que quitárselo? Habida cuenta que ya no se traslada. Entonces, claro, cuando salió todo este tema, realmente me parece que la legislación sí permite esta supresión porque es un concepto que ya no está. Así como tú dices, si no te lo pago en vacaciones, tampoco te lo debo pagar haciendo trabajo remoto, porque ya no te trasladas, porque la idea es sufragar el gasto que tenías al venir a trabajar, pero si ahora estás en tu casa, ya no te lo debo pagar, porque si te lo pago se puede desnaturalizar, ¿no? Y lo segundo, Elías, interesante, es la razonabilidad. Siempre es esta pregunta interesante. ¿Cuánto puedo pagar por transporte o movilidad a un trabajador? La ley no nos dice si tengo que pagar un bus, un mototaxi, un taxi, un Uber, no sé, una limusina. No nos dice nada, nos dice que cubra razonablemente. Correcto. Eso variará en cada caso en concreto porque depende de la distancia que esté el centro de trabajo, los usos y costumbres de cada lugar. Por ejemplo, si es un personal directivo, es razonable que le pagues un taxi y quizás el más caro, no sé, 40, 50 soles por carrera. O sea, digamos, 40 de ida, 40 de vuelta, 80 Claro. soles por 25 días laborables, más de 1.000 soles mensuales, ¿no? Eh, pero no le vas a pagar, pues, como lamentablemente hemos visto en algunos casos, no le vas a pagar a alguien 5.000 soles de transporte, ¿no? Claro, correcto. Salvo que tuviera que tomar un helicóptero, ¿no? Pero no, o sea, a eso va. Si te das cuenta, la ley es sabia, la razonabilidad. Eso se observa en cada caso en concreto. Pero hay casos que son ya muy notorios donde se viola la razonabilidad, ¿no? Pagarle a alguien 2.000, 3.000, 4.000 soles de movilidad, ya, como tú decías, ya no estamos un paso, sí estamos casi 90% del cuerpo dentro de la desnaturalización. Correcto, correcto. Y, por ejemplo, uno de los parámetros siempre es el sueldo mensual, ¿no? La remuneración, que sea por lo menos un porcentaje de aquella y que no la supere, ¿no? Porque sería algo ilógico de que, oye, me cuesta más mover a ese trabajador que los servicios que este presta en la empresa, ¿no? Entonces, Correcto, correcto. ahí, Un ahí, criterio, tú bien has dicho, un criterio no escrito de razonabilidad es que los conceptos no remunerativos no pueden superar a la remuneración. O bueno, sea, ¿no? O sea, tendría que ser más o menos 75-20. 75-25, estoy mal en matemáticas, ¿no? 75-25, 80-20, pero no puede ser 20 remuneración y 80 no remunerativos, ¿no? O sea, alguien está trabajando para recibir conceptos no remunerativos, no, hay un fraude, ¿no? Hay un fraude claramente. exacto, exacto. El siguiente concepto que la Corte Suprema analiza en esta casación es la alimentación, ¿no? Y allí tenemos la alimentación como condición de trabajo, por ejemplo, que es la alimentación que se da pues al personal que está en mina. Evidentemente no vamos a esperar que estas personas vayan a su casa para poder tomar su refrigerio y regresen a trabajar, ¿no? Entonces allí tienen un campamento y por lo general se les brinda también el almuerzo o las comidas. Entonces allí ese costo, a pesar de que se puede ver reflejado en la boleta del trabajador, es un concepto de carácter no remunerativo. Y lo que la Corte nos dice es, oigan, acuérdense de que, si, que el único supuesto en donde tiene carácter no remunerativo es como condición de trabajo. Si no es condición de trabajo y le falta ahí, digamos, un puesto más, si no es vale alimentos, entonces sí se podría considerar como remunerativo. Con respecto a los vales de alimento, Dante, ¿tú recuerdas que ahí tenemos una normatividad pues, que exclusivamente se ha previsto para ello, para poder considerarlo como una forma de darle liquidez, ¿no? Que me parece que es el razonamiento de las condiciones o los conceptos no remunerativos al trabajador.
Sí, hay una norma que regula específicamente el tema de vales de alimentos y que establece limitantes, ¿no? Para su, o sea, digamos, en la misma lógica que nosotros decíamos, no puedes recibir 80% de vale de alimentos, o sea, y 20% de remuneración. Si mal no recuerdo, es el 20% de la remuneración, ¿no? O sea, si yo gano 1000, podré recibir 200 soles de vales de alimentos, pero no puedo recibir 800 en vales de alimentos y 200 soles de remuneración. Eso sería ilegal, claramente, ¿no? Pero Elías, fíjate que el siguiente concepto no remunerativo, y discúlpame que me adelante, pero este tema a mí me apasiona porque no se suele enseñar en las facultades de Derecho. Esto no nos lo enseñan, no, ni en los posgrados, ¿ah? No se analiza tan ricamente como lo estamos haciendo hoy. Es este concepto remunerativo poco usado, pero con un gran potencial que es la bonificación por escolaridad, ¿no? Eh, y claro, acá la Corte nos dice que la bonificación por escolaridad, o por educación, mejor dicho, ¿no? La bonificación por educación es un concepto no remunerativo siempre que se otorgue por un monto razonable y se encuentre debidamente sustentado. Claro, y debemos recordar que la bonificación por educación, que incluye a la escolaridad, mejor dicho, la bonificación por educación incluye a la escolaridad, permite a un empleador dar un concepto no remunerativo, que es la bonificación por educación, no solamente para el trabajador, Para su hijo. sino para sus hijos o para su cónyuge, e incluso para sus hijos afines, ¿no? O sea, en una familia ensamblada, ¿no? Para no sus hijos biológicos, sino sus hijos afines. Entonces, es un concepto normativo que permitiría, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto está una pensión de educación, o sea, una pensión a un colegio, más o menos de nivel intermedio, digámoslo, no digamos los más caros porque eso ya son impagables, ¿no? Algún día, no será, ¿no? Pero suponte, ¿no? Se me ocurre, 700, 800 soles, más o menos, o más, ¿no? No sé. Yo estoy en un colegio baratito nomás, ¿no? Pero sé que ahora ya, ya subieron, ¿no? Entonces, 700, 800 soles. Un colegio de costo intermedio. Entonces, tú podrías pagarle a un trabajador, darle, por ejemplo, tú quieres incentivar a un trabajador y te pones a pensar, dices, oye, si yo le incremento en 800 soles, en realidad la empresa no le va a costar 800 soles, le va a costar 1200 soles o 1300 soles, porque por cada sol que un empleador incrementa a un trabajador, le cuesta realmente 1.5, 1.6. Ujú, ujú. Entonces, ¿qué manera tengo? Sobre todo ahorita en la época del COVID, ¿no? De incentivar a mi trabajador, pero tratando de que no impacte tanto en la empresa, la bonificación por educación. Entonces, incluso tú le puedes decir al trabajador, mira, te pago una maestría, te pago una especialización, le pago la universidad a tu hijo, ¿no? Como premio a tu buen desempeño que has tenido en todo este año. Entonces tú dices, te vas a sentir agradecido, primero, segundo, te ahorras dinero, y tercero, la empresa gasta, pero no tanto como sería el incremento de sueldo. Y además con un fin ya determinado. Entonces, creo yo que se ha desperdiciado, muchos empleadores han desperdiciado la manera de estructurar sus ingresos o sus planillas utilizando la bonificación por educación dentro de políticas, por ejemplo, ¿no? Porque tiene un amplio espectro para su utilización, insisto, no solamente para el trabajador, sino para sus hijos o para su cónyuge y hasta para los hijos afines. Entonces, vamos, y puede ser utilizado en un monto, y además la propia ley dice que no solamente puede cubrir el monto íntegro de lo que cuesta la pensión, que se paga, sino también un poco más. Porque Correcto. claro, si tus hijos van a estudiar, no solamente es lo que cuesta la pensión, sino también uniformes, no sé, útiles, todo eso, ¿no? Entonces creería yo que es un concepto no remunerativo que tiene mucho potencial y que debería utilizarse más seguido porque incluso genera buenos incentivos en los trabajadores. Es correcto, es correcto. Y creo yo, Dante, que en ese tipo de, de conceptos no remunerativos como la escolaridad, ¿no? Y la alimentación incluso, quizá alguna línea que se debería uniformizar es
qué conceptos, o sea, evidentemente no me van a permitir pagar más, darle más liquidez al trabajador sin tener efectos en las cargas sociales, pero que ese razonamiento también tenga correlato con el razonamiento tributario, ¿no? Porque ahí es uno de los problemas, porque sí, ahí tengo que cumplir con el principio de generalidad, por ejemplo, ¿no? Que no solamente a un trabajador, sino a todos los de la misma categoría le asigno este beneficio y el costo de esto recién lo puedo descontar del impuesto a la renta como empresa. Yo creo que ahí esos dos discursos, ahí es donde tenemos algunos problemas, porque si bien es cierto, laboralmente es bastante interesante y le da liquidez al trabajador de forma inmediata, el problema luego viene al momento de, oye, todo lo que entregué como liquidez, ¿realmente puedo disminuir mi impuesto a la renta como gasto de personal? Y las respuestas son distintas y quizá esa disonancia que existe en el ámbito tributario con el ámbito laboral, por lo menos en ese tema de conceptos no remunerativos, debería ser uniforme para que realmente se terminen utilizando estas herramientas que, como tú bien has dicho, lamentablemente se pierden muchas oportunidades porque no se sabe utilizar adecuadamente o cuando se le termina brindando al trabajador, luego volteamos al ámbito tributario y le decimos, oye, en realidad he tenido gastos de personal, no solamente la planilla de remuneraciones, sino también de conceptos no remunerativos, y SUNAT me dice, oye, en realidad solo te voy a tener en cuenta la planilla y no los conceptos no remunerativos porque los has utilizado mal, ¿no? Para mí, para mi visión tributaria, están mal utilizados. Entonces, allí, digamos que esa disociación debería por lo menos tener una solución para que realmente tengan una fuerza estos conceptos no remunerativos, ¿no? Vamos avanzando un poquito porque ya estamos nuevamente fuera de hora, Dante. La siguiente casación va vinculada con las ratificaciones extraordinarias, ¿cierto, Dante? Que me parece que tú tenías ahí un comentario un poco más profundo sobre esto. Claro, o sea, a ver, creo que el concepto no remunerativo que más se ha desvirtuado y más se ha, no sé qué palabra en el castellano podríamos utilizar, que peor se ha utilizado, ¿no? Es el, ¿no? Creo que tú ya sabes qué quería decir, ¿no? Que peor se ha utilizado o que de peor manera se ha utilizado entre nosotros es el de las gratificaciones extraordinarias, ¿no? O sea, nuestra norma establece que si un empleador eh, da una gratificación extraordinaria a un trabajador, esta será considerada como no remunerativa. Hasta ahí todo iba, todos éramos felices, ¿no? El problema es que la norma, nuevamente, pensando en el presunto fraude o en la posibilidad de fraude, nos pone un par de requisitos y nos dice que tiene que tener carácter unilateral, ¿no? Y además no tiene que ser, eh, tiene que tener carácter extraordinario. No nos dice que tiene que ser otorgado de una única, otorgado por una única vez. Lo que nos dice es que tiene que ser otorgado de manera extraordinaria. ¿Qué entendemos por extraordinario? ¿No? Eh, la gran mayoría de jueces entre nosotros han entendido que extraordinario significa una única vez. Ergo, si tú otorgas una gratificación extraordinaria en el 2020 y la entregas en el año 2021, se entendería, bajo ese criterio interpretativo, que ya no es extraordinario. Porque, insisto, se asimila lo extraordinario a que ocurre por una única vez. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación, pero debo reconocer que es la más común entre nosotros. Insisto, para un juez laboral y creo que para la SUNAFIL y para quienes hablan de este tema, lo mismo, ¿no? O sea, si tú entregas más de un año consecutivo una gratificación extraordinaria, se desnaturaliza y se convierte en remunerativo. E incluso algunos sustentan que se consolidaría, con lo cual tendría que seguir pagándose los años siguientes, lo cual ya eso es, podríamos hablar en otro evento, en otro episodio de sábados laborales, que eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? No sé quién se le ocurre este tema, pero bueno, si sé a quién se le ocurre, pues no lo vamos a decir. Entonces, pero regresando al tema, creo que esta interpretación es errada porque le quita cualquier, y las ganas a cualquier empleador de otorgar gratificaciones extraordinarias. Porque, a ver, supongamos que tú o yo somos un empleador y tú quieres
regalar dinero, porque eso se trata la gratificación extraordinaria, de regalar dinero. Y quieres regalar porque te fue bien. Entonces tú dices, oye, quiero regalar dinero porque en el año 2021 superamos la desgracia que nos pasó en el año 2020 con la pandemia. Ya, perfecto. La entregas. Bajo ese criterio, no puedes volver a otorgarla nunca más en la vida. Mi criterio, mi interpretación, es que hay que hacer un análisis más amplio. Por ejemplo, si en un periodo de 5 años una empresa dio durante 5 años la gratificación extraordinaria, no hay ninguna duda de que ya no es extraordinario, que se convirtió en su antónimo, ordinario, ¿cierto? Ya. Nuevamente, si en 10 años de existencia de una empresa, la empresa lo dio en el cuarto año una bonificación y en el octavo año otra gratificación extraordinaria, pregunta, ¿es extraordinaria o es ordinaria? Sigue siendo extraordinaria porque en el periodo amplio de existencia solo la ha dado 2 veces. Entonces, lo extraordinario u ordinario no estará en función de si lo di 2 años seguidos, porque puedo haberlo dado 2 años seguidos, pero seguir siendo extraordinario. Insisto, seguir siendo extraordinario. ¿Por qué? Porque lo di 2 años y de ahí nunca más lo seguí dando. Ese evento de darlo durante 2 años fue un evento extraordinario. Lo di 2 años consecutivos y nunca más lo volví a dar. Entonces, creo yo que lo que hay un problema es de interpretación con el castellano, ¿no? Porque lo que dice la ley es extraordinario, no dice las gratificaciones extraordinarias otorgadas por una única vez. No ha dicho eso el legislador. Así que creo yo que con esta interpretación muy, muy estricta, ¿no? Y hasta dañina, creería yo, por parte de los órganos judiciales, lo que estamos haciendo es que hoy en día un empleador no tenga ningún incentivo, cero incentivos para dar una gratificación extraordinaria. Tú me preguntas a mí como empleador, si quiero dar una gratificación extraordinaria, te diría que no, jamás. Yo le aconsejaría a un cliente que no la dé jamás. Porque quizás a alguno se le ocurra que porque la dio una sola vez también se volvió ordinario, ¿no? No sé, ya realmente ya desconfío. Entonces, digo, O te preguntan por qué lo diste. claro, ¿por qué lo di? Bueno, porque me fue bien. Ah, entonces era contraprestativo, entonces mejor no. No, entonces no tiene ningún sentido, creo yo. Alguna vez hicimos una propuesta de ley sobre este tema. Este, hay que explotar las gratificaciones extraordinarias para más bien ampliar su espectro, que más empresas se animen a dar dinero si lo quieren dar, ¿no? Podemos, por ejemplo, fácilmente modificar el 19A de la ley de CTS y decir, las gratificaciones extraordinarias no se naturalizarán si se otorgan durante 3 años consecutivos. E incluso configurarlo para evitar el fraude y serán pagaderas y podrán ser pagaderas fraccionadamente durante el mes siempre que existiera una política, se me ocurre, no sé, pero hay que incentivar, sobre todo en esta época, en que los empleadores puedan dar dinero a sus trabajadores como incentivos con el menor perjuicio posible. Pero estos criterios judiciales, lamentablemente, lo que hacen es cerrar el tema, desincentivar el otorgamiento de beneficios a los trabajadores y en muchos casos generar beneficios indebidos, ¿no? Correcto. No, totalmente de acuerdo contigo. O sea, a veces la sobreprotección tiene ese efecto inverso, ¿no? De en realidad espantar a la gente o a los empleadores para que la puedan utilizar. Pero bueno, Dante, nuevamente se nos pasó el tiempo. Sí tenemos sobre este tema varias cosas que conversar todavía, pero ya estamos bastante fuera de tiempo, amigo. No nos van a dar notificación extraordinaria por los 10 minutos adicionales, así que ya vamos a tener que pedir a la Corte Suprema que nos dé otro criterio para obtener una compensación por esto. Pero bueno, por esta oportunidad serán todos los beneficios que hemos abarcado, por algunos parámetros para saber si lo estamos utilizando bien, qué deberíamos hacer para utilizarlos mucho mejor, o incluso propuestas normativas, como bien nos ha indicado Dante. Pero esto queda para otra sesión. Evidentemente vamos a hacer un nuevo evento sobre este tema ya mucho más adelante. Y por lo pronto, Dante, vamos cerrando y nos toca indicar cuál será el tema de la siguiente semana. Gracias, Elia. La siguiente semana vamos a hablar sobre contratación de trabajadores extranjeros, que es un tema, y para eso vamos a tener una invitada especial, ¿no? Para tocar
más o menos qué se debe tener en cuenta para contratar a un trabajador extranjero, qué límites tenemos en nuestra legislación, qué criterios hay a nivel migratorio, a nivel administrativo para estos temas. Y bueno, ir anunciando también, Elías, que como ya lo habíamos conversado, ¿no? La siguiente semana será la última sesión de esta primera temporada, ¿no? De sábados laborales, y ya lo anunciaremos en el siguiente sábado. Vamos a hacer, vamos a continuar con sábados laborales, pero con sorpresas especiales que tenemos para todos aquellos que se toman un tiempo para vernos. La idea es en el ámbito también de la responsabilidad social que nos atañe a cada uno de nosotros, poder también generar educación en temas laborales. Porque creo que el gran mal de este último tiempo es la desinformación. La desinformación está generando demasiado daño a nuestra sociedad y tú y yo como abogados laboralistas tenemos esta responsabilidad social de informar a quienes se toman un tiempo para vernos e informar sobre temas laborales. Entonces, la nueva, tipo Netflix, ¿no? La segunda temporada de Sábados Laborales va a estar enfocado en el tema de educarnos todos en temas laborales y no hacer necesariamente caso a algunas noticias o afirmaciones o falacias de la que estamos inundados en las redes o en algunas universidades también, ¿no? O La idea incluso, es o incluso en sentencias. o incluso en sentencias, ¿no? Donde hay falacia por donde sea, ¿no? La idea es educarnos todos, porque mientras más sepamos de nuestros derechos laborales, más felices vamos a ser todos y una mejor sociedad vamos a construir. Esa es un poco la idea y bueno, ya les daremos las pautas de lo que esto se va a tratar. Correcto, Dante. Esa sesión, esa nueva edición va a estar bastante interesante. Entonces, con nosotros esto por este día sábado, nos hemos quedado casi una hora y encantados y todos están bienvenidos e invitados a la siguiente sesión donde vamos a tener una participante muy especial que tiene un conocimiento profundo en temas migratorios. Entonces, ahí eso también es una materia que a veces genera mucha duda, cómo tengo que contratar, cuál es el procedimiento que tengo que seguir, realmente tengo que seguir todos los procedimientos, todas esas preguntas que las pueden tener, las pueden hacer llegar a través de los canales de comunicación de sábados laborales o incluso de los registros que dejamos siempre de los enlaces Zoom para que puedan enviar las preguntas y están todos invitados nuevamente para la siguiente edición. Muchísimas gracias, Dante. Muchísimas gracias a todos que están ahí en redes sociales y también en el aula Zoom de este evento. Y nos vemos el siguiente sábado a la misma hora.